Familia, muy buenas noches, bienvenido y bienvenida a este séptimo episodio de Sex Different. Mirad, la educación, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es algo fundamental cuando hablamos de sexualidad. Y hoy viene a visitarnos una profesora de secundaria, una persona que ha sido durante algunos años coordinadora de muchos planes de igualdad en diferentes centros educativos y además ha trabajado dentro del equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía. Hablar de educación sexual es hablar de igualdad y, por supuesto, hablar del futuro de nuestra sociedad. Familia, comienza Sex Different. Hola, ¿qué tal, Jesús? Me alegro muchísimo, muchísimo de tenerte por aquí. Ay, muchísimas gracias. De verdad, ya en serio. Yo sé que ha llegado, está un poco nervioso por ver todo el show que tenemos aquí, pero relájate porque esto va a ser hablar pues con, no sé si un amigo, pero una persona que te tiene mucho, mucho cariño, que lo sepas. Pues nada, no, si es lo que tú decías. He llegado, yo venía a hacer un programa de radio. De radio, ¿no? y te has encontrado aquí un montón de cámaras. Un chorro de cámaras y tal. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de educación sexual, ¿no? Y de coeducación, ¿no? Y de igualdad, que creo que es lo que nos atañe. Para quien no lo sepa, lo hemos dicho antes en la presentación, pero bueno, ¿quién es Vanessa? Bueno, Vane es profe. Es profe. Vane es profe, vengo del instituto directamente, sí. Prácticamente. Y bueno, te agradezco de verdad que dentro de tu ajetreada vida y sobre todo pues, colapsada agenda, haya guardado este huequecillo para venir aquí. Nada, es un placer, tú ya sabes que lo que necesites. Y me hizo mucha ilusión siempre que hay que divulgar, para eso estamos. Qué guay. He dicho antes en tu presentación que has sido miembro del equipo de coordinación pedagógica o algo. Sí, yo empecé, llevo siendo profe muy poquito tiempo, no sé a qué cámara, ¿a dónde? ¿A mí? ¿Aquí? ¿A mí? Vale, perfecto. Yo empecé hace muy poquito tiempo, yo venía de la empresa privada y un día decidí cambiar mi vida y decidí hacer el máster de educación. Trabajaba en exportación y me dio ese pálpito en el corazón, ¿no? Cuando escuché a una profe hablar de la pasión por sus alumnos, ¿no? Qué bien. Y todo ha ido muy, muy rodado. Estoy en el Ejido, en el IES Murgi y cogí Inicia, un antiguo programa de emprendimiento en el que se pretendía potenciar todas las soft skills y las habilidades en el alumnado, ¿no? Para su desarrollo personal, porque solo si te desarrollas personalmente puedes avanzar profesionalmente, ¿no? Ese pasito tan importante que hay que dar. Y de ahí pues me llamaron de Sevilla para formar parte del equipo de coordinación pedagógica, así que durante el año pasado estuvimos trabajando con todo el equipo de cultura, Inicia, Emprendedora, Aula de Cine, fomentando todos los programas de innovación educativa. Ajá. Qué guay. En el profesorado. Qué guay. Y ahora eres coordinadora de igualdad. Sí, desde hace 2 años. ¿Estuviste también en la delegación de aquí de Almería dentro de Igualdad o algo así? No, me llamaron hace 2 o 3 semanas para dar una charla a las coordinadoras nobles, ¿no? Eso, que tienes vínculo, quiero decir. Sí, siempre que te llamen ahí estoy, ¿no? Porque sobre todo mi postura era la idea de llamarme porque se está haciendo muchísimas cosas, hay muchísimas coordinadoras y coordinadores que hacen una labor excepcional. Pero ¿por qué me llaman a mí? Porque llevo poquito tiempo, entonces ¿cómo transmitir, ¿no? A los nuevos coordinadores o a las nuevas coordinadoras que no hace falta llevar muchísimo tiempo para sembrar y para hacer algo en los centros educativos? Y además yo ya te lo he dicho personalmente y lo voy a decir aquí delante de cámara, te doy de nuevo la enhorabuena por la cantidad de cosas que mueves en tu centro, que creo que es de los centros más grandes de toda la provincia de Almería. ¿Cuántos alumnos hay en tu centro ahora mismo? En el Murgi, 1.500 alumnos y alumnas. Sí. Vanessa se mueve un montón en el ámbito de la formación y sobre todo también de la formación externa para ir a los centros educativos, en el ámbito de igualdad, en el ámbito de coeducación. Y es una todoterreno. Le faltan horas en el día y se agradece de verdad. Y sobre todo pues que en algunas cosillas pues también
hayas contado conmigo. Así que súper encantado en ese aspecto. Y bueno, hoy te traigo aquí a Sex Different Sí. para hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo vemos, en qué situación se encuentra la igualdad, la coeducación y en general la educación sexual. Ya hemos hablado en algún otro episodio con gente también que está dentro de esta parte de la educación, en concreto aquí en Almería, y tiene muchas ganas de que viniera, porque creo que hace falta dar voz todavía a esta parte de la educación, sí, por la que queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Bajo mi punto de vista. Cuéntame un poco, así a grosso modo, ¿en qué situación ves ahora mismo el trabajo coeducativo en los centros educativos? Creo que hay un movimiento, bueno, hay dos movimientos, ¿no? Estamos en una situación un poco comprometida, ¿no? En una brecha. Uh-huh. Se está habiendo un avance, por un lado, hay más información, uh-huh, pero a la vez hay más desinformación. Cogemos información, el alumnado coge información desde sus iguales y no coge información desde una fuente fiable, y eso es un problema. Y por otro lado hay un retroceso porque el alumnado está abrumado. O sea, tanta información lo que lo tienes agotado. Están agotados y agotadas. Te ven hablar de coeducación y es... No. Otra vez. Lo ves en las caras de ellos cuando... Otra vez la charla. Y creo que ahí hay un fallo. Hay algo que no estamos haciendo bien. No sé cómo lo estamos orientando, porque el alumnado no recibe el mensaje, y si lo recibe no nos escucha. O sea, no escucha lo que nosotros queremos transmitir, o a lo mejor es que nosotros lo estamos transmitiendo de una forma errónea. Entonces, sí que es verdad que en los centros te encuentras un movimiento y cada vez hay más gente que es más consciente de la importancia de visibilizar y de trabajar una igualdad real, porque al final legalmente somos todos iguales, hombres y mujeres ante la ley, yo siempre lo digo, somos iguales, ¿no? Pero dar esa visibilidad a esa igualdad real, a que yo te mire de tú a tú y los estereotipos queden fuera. Totalmente. El otro día era curioso, ¿no? Porque me contaba un alumno y me decía, profe, ¿por qué me entienden mejor mis abuelos que no mis padres? Curioso. Buah, y la verdad es que te quedas como... Y es verdad, ¿no? Sí. Yo, si algo aprendí, creo que te lo he contado alguna vez, de una experiencia que tuve en una entrevista con personas de una residencia en Fuentevícar, con la cual hicimos un artículo para la Voz de Almería y demás, fue eso, esa capacidad de reflexión, por desgracia o por suerte, ya en una edad más avanzada con respecto a algunas cosas que quizás los que tenemos una edad más joven no terminamos de ver, o nos cuesta trabajo ver. Sí, yo creo que la sociedad está muy encrispada, ¿no? Y eso se contagia y estamos todos súper enfadados. Sí. Estamos agotados, sí. Vemos las noticias y bueno, no somos realmente conscientes de la transición que estamos pasando. También es verdad que las redes sociales han hecho un cambio. Hemos vivido un cambio brutal en poquísimo tiempo. Cuando nosotros nos ponen a estudiar historia y dices, ¡buah! El cambio, la industrialización, todo eso llevó muchísimos años. Y ahora, de repente, en menos de 5 años tienes una pandemia y de repente tienes a criaturas por la calle que solo se comunican con una pantalla. Sí, así es. Y que la sociabilización no existe. Porque no somos capaces de comunicarnos. Estamos perdiendo la comunicación, entonces. Si estamos perdiendo la comunicación, ¿cómo hacemos para llegar al alumnado? ¿No? Totalmente. De una forma efectiva. Claro, y nosotros creo, y ahí va un poco quizás alguna hipótesis de respuesta a lo que tú has dicho antes de qué estamos haciendo mal, y es que, claro, nosotros detectamos ese problema y sobrecargamos con formación, quizás formación excesiva, demasiado numerosa, demasiado cargante y repetitiva en muchos aspectos que no cala. No, efectivamente. Yo creo que el cambio tiene que ser a una formación continua. Es decir, igual que las matemáticas, tú empiezas en primero
y las continúas durante toda tu vida. Yo creo que educación para la igualdad, para la ciudadanía, en general, el respeto, valores, se tiene que trabajar desde pequeño. Y también no solo se tiene que trabajar en el aula, se tiene que trabajar en casa, en la calle, en el entorno en general. Porque cuando nosotros éramos pequeñas, te educaba todo el mundo. Es decir, a ti te regañaba y te regañaba el abuelo y la abuela y chitón. Y hoy en día no pasa. Exactamente. Y señalamos. Y los adolescentes, yo hablo porque yo soy profe de FP, se encuentran señalados. Es como... escuchan continuamente que son la sociedad que no valen para nada, que la sociedad que les espera es una sociedad que les va a costar un montón encontrar trabajo, una sociedad sin valores, todo... con lo que éramos nosotros y esto nos van a dar de comer. Exactamente. Eso continuamente lo están escuchando. Y eso cala. Merma su autoestima y merma todo totalmente. Entonces, entre que su autoestima está muy baja porque es una sociedad muy protegida, al final terminas diciendo, pues, si es que yo no valgo para nada. Sí, se lo creen. Totalmente de acuerdo. Y hay una psicóloga muy buena, no sé si la conoces, la Psychowoman, que habla precisamente de la generación Z como la generación señalada, justamente. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Y luego, claro, pues sobrecargado, aparte de sus propios problemas y su propia presión que le genera la misma sociedad, encima... pues nosotros, los adultos, les generamos, los adultos más cercanos, les generamos también ese estrés, ¿no? Esa ansiedad. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que más te encuentras en cuanto a la desigualdad dentro de tu centro educativo o qué es lo que más has solido ver? Mira, no sé si lo que más me encuentro, sino lo que más me ha impactado, y creo que lo compartimos, porque lo hemos hablado, ¿no? El rechazo. ¿El rechazo entre ellos mismos? Sí, el rechazo a lo diferente, a lo que se considera diferente, ¿no? El otro día lo estuvimos viendo en uno de los talleres que viniste al centro, en cómo existe esos polos tan opuestos, ¿no? Cómo se está fomentando el rechazo hacia lo que no es como lo que yo comparto, como lo que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, hablábamos de gays, de lesbianas, de la comunidad LGTBI, y parece que ha habido un retroceso. Pero un retroceso no en personas adultas, que puede llegar a ser lo normal. Es decir, me da cosa decirle a mi madre que soy gay o que no soy hetero. Y en lo peor de todo es ese odio que se está fomentando entre los jóvenes por toda la comunidad LGTBI. Es brutal porque son de iguales. Estás hablando con adolescentes, estás hablando con niños y niñas de 12, 13, 14, 15 años, que yo recuerdo cuando yo me veía con su edad, no se hablaba, pero había respeto, o por lo menos no había esa... animadversión hacia esa... Sí, exaltación al odio. Que es lo que me estoy encontrando mucho en las aulas. Y a lo mejor sí es en cantidad, porque en cada una de las aulas nosotros tenemos muchísimos grupos de la ESO. Nosotros el instituto está formado por ESO, FP, y tenemos 6 unidades de primeros, 5 unidades de primero de la ESO, 5 de segundo. O sea, son muchísimos grupos. En la ESO tenemos más de 30 grupos de eso. Y en cada clase hay un grupo, o en la mayor parte de las clases hay un grupo que tú, cuando ya hablas del tema, y lo pudimos ver en las charlas, salta, pero salta con agresividad. Con agresividad. Sí. Es decir, exponiendo ante todo el resto de compañeros y compañeras, esto no es así. O yo a mi hija le echaría de casa. Sí. Eso es muy preocupante, Jesús, porque es como que se sienten orgullosos de ese pensamiento, ¿no? ¿Dónde está el origen de eso, Vanessa? Desde mi opinión, una formación temprana.
El déficit, ¿no? De una formación Sí, temprana. pero no una formación yo puedo formar en el aula. El problema es que nosotros somos espejo. Sí. La sociedad es espejo. Ujú. Entonces, tú puedes tener unos padres magníficos que te formen en igualdad, tú puedes tener una comunidad educativa magnífica que te forme en igualdad. Bueno, no voy a llamar igualdad porque la palabra igualdad está muy quemada. Ujú. Y bueno, en el respeto. Ujú. Y al final tú sales de tu casa y te encuentras una sociedad corrompida. No puedo estar más de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué está fallando? Pues, ¿qué está fallando? Que yo me puedo tirar 8 horas en un instituto, pero después abro mi ordenador y veo agresión. Agresión sexual, agresión en redes sociales. Y sobre todo, ¿qué pasa, Jesús? Que lo normalizo. Ujú. ¿Por qué lo normalizo? Porque como todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene un móvil con 8, con 9, con 10 años, es tremendo la gente, los niños que están empezando a consumir pornografía con 8 años. Entonces un niño no tiene la conciencia de detectar que eso está bien o está mal. Si tú eres, y esto va a sonar fatal, pero si a ti tu padre te pega de pequeño, Normaliza eso. tú normalizas esa Totalmente. actitud. Ujú. Eso es así. Entonces, al final, pues, ¿qué haces cuando tú creces? Pues, pegas. Exactamente. Si a ti te gritan en casa, tú gritas, porque ese es un comportamiento que tú tienes totalmente interiorizado. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿en dónde está? Pues el problema. Pues primero está el problema en que tenemos normalizadas muchísimas actitudes. Nuestras madres, nuestras abuelas han hecho una labor brutal por el cambio, pero hemos ido hacia atrás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso lo he hablado en un montón de veces. La última vez, en el último congreso que tuvimos de la SAI, de la Sociedad Española de Intervención en Sexología en la universidad, y hablábamos precisamente de eso, de cómo se ha formalizado hace muy poquito, hace unos poquitos años, aspectos relacionados con la ley trans, por ejemplo, el ámbito de la transexualidad y demás, y de las personas trans. Y yo decía en uno de los roques preguntas, señores, que está muy bien, pero ojito, porque la sociedad no está para nada preparada para llegar a estos límites, que todavía hay cosas de antes que no están para nada superadas o alcanzadas con éxito. Y es muy preocupante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las sociedades o las generaciones anteriores han hecho un trabajo bestial, pero bestial. Y ahora, bueno, no consigo, quizás sí, la falta esa de formación temprana, vale, pero volvemos a lo mismo, Vanessa. Podemos insistir en hacer una formación temprana desde el principio, que me parece genial, pero ¿qué hacemos con la sociedad que ya está formada? ¿Qué hacemos con ella? Yo pienso que, bueno, que esto va a llevar tiempo y que es un trabajo de todos y de todas. Es un trabajo 360 grados. Es un trabajo que no nos tiene que dar miedo a hacer. Es un trabajo en el que quien lo está haciendo pues se siente señalado, señalada, abrumado. Pero bueno, yo siempre digo, y lo hemos hablado más de una vez, de con que llegue a una persona, ya está. Ahí está el cambio. Está la semilla. ¿Que va a costar más tiempo? Sí, va a costar. Pero bueno, mientras que sigamos trabajando y sigamos concienciando y sigamos consiguiendo conectar, iluminar a esa persona, ¿no? Darle el clic para formar una sociedad más empática, más tolerante. Más tolerante. Sí. Yo también creo que el secreto está en esa formación al docente, ¿no? Es fundamental. Al maestro y al cuerpo de maestros y al cuerpo de profesores, ¿no? Que al final, sí, todos queremos hacerlo y tenemos muy buena intención, pero falta esa formación que en la universidad, en las carreras de magisterio o en los másteres no están. Mira, para quien no lo sepa, hay varios programas dentro de los centros educativos, que parece que en los centros educativos solo se va a estudiar distintas asignaturas y listo. La verdad es que yo desde que formo parte de uno de ellos, pues he visto que es una empresa, es una entidad, no empresa, es una entidad que funciona no solo para dar ciertas asignaturas, sino para dar una educación integral, o los centros deberían de dar una educación integral. Para ello hay diferentes planes y programas en los que el profesorado puede participar o no si lo desea. Pero hay un programa
que es de obligatorio cumplimiento por todo el claustro, que es el programa de igualdad. Así es. ¿Qué pasa? Que los ratios nos encantan, Jesús. Entonces, venga, ahora os doy ahí un programa de igualdad. Sí. Aquí, me limpio las manos. Y ahí lo tenéis. Cuidado, esto por lo mejor puede sentar muy mal. Yo lo veo así. Y no tienes ni idea de qué hacer. Una coordinadora de igualdad o un coordinador de igualdad, ¿qué hace en un centro educativo? Totalmente. Nosotros somos 120 profesores. Yo en un año voy a conseguir llegar a todos los profesores, a profesores que llevan 20 años. Porque esto es un proceso. Nosotros vivimos en una sociedad machista. Lo queramos o no, porque llevamos miles de años de patriarcado y quien quiera cambiar esto en un plis, ¿qué es el problema? Queremos llegar y cambiar esto en un plis. No, nene, tú ahora tienes que entender que hay gay y hay lesbiana. Cuidado. Y tu familia... No, y que lo normal es que seamos... Lo que no es normal, no. Es lo que tú piensas. Es lo que tú piensas. No, cuidado. A mí me llegó una vez una anécdota muy curiosa y es que, bueno, en una de las charlas que fui a dar, un profe que había allí, luego hablando conmigo en privado, me dijo, creo que has sido demasiado suave en algunas cosas con respecto a este tema en particular, porque este y este, has visto que se han puesto como muy agresivos y tal, y yo le decía... Sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, pero, y además lo hemos comentado tú y yo alguna vez, digo, pero con que se queden con el mensaje, tío, de respeto y tolerancia, algo que es básico, donde por lo menos, lo que te he dicho antes, ese odio no se alimente o intentamos disminuirlo o erradicarlo, para mí ya es un paso. A mí me encantaría una persona que no sea hetero, que pudiese levantarse mañana, porque hay que ponerse en ese cuerpo, primero tú, el rechazo, el miedo que una persona que se siente no igual a otra, porque el primer sentimiento psicológico está, pero eso es como todo, eso es cuando a ti te dicen, tienes que jugar al fútbol y tú quieres jugar a las muñecas. Partiendo de eso, ¿cómo no te va a dar miedo desde pequeño decir tu orientación sexual libremente? Entonces, estaría fantástico que llegase el día en que no tuviésemos que celebrar ni el 8M, que el 8M no es ni una celebración ni nada, al contrario, es una reivindicación. Exacto. Que no tuviese que haber un día del LGTBI, que no tuviese que haber miedo por decirle a mi madre, a mi padre, a mi familia, a mi grupo de iguales, tengo otra orientación sexual a lo que está normalizado, por no entrar en etiquetas, ¿no? Sí. No tener etiquetas. Sí. Eso sería fantástico despertarnos mañana, pero no. No podemos pretender que ese cambio sea de la noche a la mañana. Y luego también hay una cosa que a mí me chirría mucho, porque tú has dicho antes, en el mismo grupo de clase encontramos un grupo de chicos y chicas que no ven esto normal o generan ese odio, pero es que luego hay otro grupo con los que hablas y dices, pero a mí ¿para qué vienes a decirme esto si esto yo ya sé que es normal? Ay, sí, ¿no? Bueno, claro, sí, eso sí. Entonces, si encima encontramos esas dos equidistancias entre los mismos iguales, pues nos cuesta todavía más trabajo, porque si por lo menos este grupo nos apoyara y dijera, oye, gracias por venir porque veo que mis compañeros no lo tienen muy claro. Pero encima de todo también se molestan que en parte puedo entenderlo, porque si ellos lo tienen claro, que vengan otra vez a decirle lo mismo, pues puede sonar otra vez algo repetitivo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el término medio? Es que es imposible encontrar ahí el término medio. Lo que es lo ideal, pues intentar compartir, ¿no? Esa forma de pensar, ¿no? Sobre todo que ellos la compartan, porque esto es como todo, los grupos de iguales en la adolescencia, ya lo sabes, tú te comportas como tus amigos. Exactamente. Entonces, si nosotros empezamos a detectar conductas de falta de respeto, de agresivas, por favor, eso hay que denunciarlo, hay que informarlo. No estoy hablando de que hay ciertos medios disponibles para que, por favor, el 016, que se dé difusión a que tú, o compartirlos con profesores, con padres, madres. ¿Por qué? Porque si tú, o con el resto de tus compañeros, porque si tú, por ejemplo, estás en un grupo en el que dices, oye, esa tía es una tonta, y dices, oye, perdona, esa tía tiene nombre y cuidado, porque le está faltando el respeto.
Hoy, pues si la persona que te lo está diciendo te importa un poco, es como que, hoy, Te engancha un aunque poco. solo sea por no quedar mal. Exacto. Luego llega un momento en el que empiezas a reflexionar. Pero si tu grupo de iguales empieza a evidenciar, a dar visibilidad a esos comportamientos, por eso, oye, no, perdona, te has pasado. Exactamente. Pero volviendo a lo que decías, ¿cómo lo haces cuando en un aula tú te encuentras con profesores que no tienen esa formación? Ajá. Pues es un problema. Es un problema. Entonces no podemos intentar cambiar un centro educativo si tenemos profesorado que, cuidado, no porque... Muchos serán porque no quieren, y no quieren totalmente, pero no vamos a entrar en ello. Pero otro es porque no tenemos herramientas. Totalmente. Nosotros ahora... Tú lo sabes, tú eres docente también. Tenemos que ser pedagogos, orientadores, profesores, padres, madres. Hacemos todas las funciones. Y entre medias burocráticos, ¿no? Y la burocracia. Y dices, pero si es que yo no tengo herramientas, yo no soy psicóloga. Y hoy en día un docente, por cómo está el aula en sí. el aula en sí, Sí. necesitaría tener un psicólogo. Totalmente de acuerdo. Porque los orientadores no dan abasto en un centro educativo donde hay 1.500 criaturas, tienen que haber 2 orientadores. Y demasiado que tenemos 2, cuidado. Pero ¿qué hacen 2 orientadores? Nosotros en nuestro caso un orientador y una orientadora. Con 1.500 criaturas. ¿Tú le puedes destinar imposible. todo el tiempo que esos alumnos necesitan? Eso es imposible. De todas. ¿Qué opinas? Porque luego está la otra pata de la silla, que es la familia. ¿Hay familias que alguna vez se te han quejado o han estado en contra de ciertas formaciones? Sí, sobre todo las de... Lo que más abruma es la formación en sexualidad. ¿Por qué? Porque se tocan temas tabú. Entonces, ¿cómo a mi niña le vas a hablar de sexualidad? Con 11 años, 12 años, ten en cuenta, 12 años, nosotros entran en el instituto con 12 años, primero de la ESO, creo. No sé, yo soy profe de FP. Sí, 12, 13 años, sí. Perdón. Pero, ¿cómo le vas a hablar de preservativo? ¿Cómo vas a hablar de términos? Y es curioso, porque hablando así de sex different, ¿cómo tapamos, no? El año pasado tuvimos por el ayuntamiento, ya sabes que hacen charlas, y una de esas charlas, hablaban de desconocimiento, ¿no? De qué vocabulario no conocía. Nosotros en el IES Murgi tenemos tenemos muchísimas culturas diferentes. Una gran parte son alumnos y alumnas de origen marroquí, ¿no? Y muchas de ellas demandaban esa formación porque en su casa no pueden hablar. Fíjate. Pero ya no solo las niñas que son, sino todas las alumnas de 15 y 16 años, muchas de ellas, cuando tú llamabas, el ponente o la ponente decía orgasmo, había niñas de 16, 15 años que no sabían lo que era. Y dices, ¡buah! Te estás quedando conmigo con las redes sociales, con la información que hay, como una niña de 15 años. Y cuidado, y lo peor de todo es que con miedo. Profe, yo no sé lo que es eso. Porque como se da por entendido de que saben mucho y saben de todo, al final no tienen una información que sea de una fuente fiable y se crean cambios de concepto y creo que ese es un problema porque luego llega esa niña a la casa. ¿Qué has hecho hoy en el instituto? Pues me han hablado de educación sexual. ¿Qué había hablado? O de que nos pongamos preservativos. Pero ¿cómo te va a poner un preservativo si tú lo que no tienes es que mantener relaciones sexuales? Cuidado, los adolescentes mantienen relaciones sexuales. Por Dios. Cada vez desde edades más tempranas. Tapar eso es el error. Ahí está el error, Jesús. El tapar. Porque pensamos que si tapamos... Obviamos y no va a estar. Entonces, si yo tapo, nadie va a descubrir. No, y eso al final termina explotando y saltando por los aires. Y de mala manera. Pero claro, luego te encuentras también otra pata de la mesa diferente, que es que también, y tenemos que mirar un poco el ombligo nosotros, los docentes y las docentes, y es que cuando hay alguien
como es tu caso, el mío y muchos profesionales, que quieren dar un pasito más o quieren arriesgarse en ciertas cosas, dicen, ojo, cuidado, que depende en determinados contextos. Porque a lo mejor en el contexto de elegido, donde hay una gran población, como te he dicho, de origen marroquí, con una cultura y una religión y demás, aquí es que podemos herir sensibilidades. Y yo ahí veo una línea muy delgada, y es que ¿dónde está tu sensibilidad y dónde está lo que está en el currículum que debemos acatar sí o sí porque es la ley? Primero y la ley y la Constitución. Y bueno, la Constitución, por supuesto. Es que si nos vamos ya, el currículum, que sí es la Constitución dice que tenemos que trabajar, que todos los derechos somos iguales, que no tiene que haber homofobia, y al final tú terminas teniendo miedo. Efectivamente. Muchas veces como docente yo tengo miedo. A día de hoy yo tengo miedo. Este año estoy más tranquila, si te soy sincera, porque soy profe de grado superior. Pero yo el año pasado, que tenía el grado medio, yo cada vez que tenía una charla, yo siempre cuando... Nosotros estamos haciendo muchas cosas en el instituto y está saltando. Está habiendo un movimiento en toda la comunidad educativa. Y cuando se hacen cosas, pues hay movimiento y siempre salen los polos opuestos. Y es que eso es así, pero eso es sinónimo de que se están haciendo... Correcto. De que está habiendo un movimiento, ¿no? Y claro, yo tengo miedo. Yo digo, en cualquier momento a mí me va a venir una reclamación, a mí me va a venir un padre que se va a quejar, una madre que va a decir quién es la loca esa que le está dando talleres a mi niño o a mi niña de educación sexual con edades tan tempranas, o que están haciendo, no sé, teatro en el instituto, o que tienen un programa de radio en el que hablan libremente de todo lo que pasa en el Murgi. Y como, yo tengo miedo. Sí. Y yo creo que no estamos lo suficientemente amparados, y me voy a mojar, por parte de la administración en ese sentido. Creo que también hay una parte, y lo voy a decir abiertamente, de discurso político que de cara a la galería suena muy bien, pero luego en la práctica, ojo, cuidado que no salgamos en los periódicos. Efectivamente. Deberíamos de salir en los periódicos. Deberíamos de informar a la sociedad de lo que está pasando en los centros educativos. Se está tapando un montón. Se está tapando, ¿por qué? Porque te da miedo. O sea, tú ahora, un centro educativo, abrir un protocolo, es una odisea. Efectivamente. No tendría que ser así. O sea, partiendo, una niña recibe una agresión por parte de un compañero. Buah, es que dices... Madre mía, toda la burocracia que tengo que hacer. Y luego te dicen, no, es que tienes que hacerlo. No, perdona, pero es que la niña se ve que no se encuentra con las herramientas suficientes. Luego el instituto tampoco se encuentra con las herramientas suficientes. Luego o sea, Sí. Al final... Es una cadena que te hace imposible... Al final, pues, ¿qué hace la niña? Pues la niña se queda callada, sufre esa agresión y se calla. Ya está. Y lo padece. Y eso luego se extrapola claro. a la edad adulta, que duda cabe. ¿Qué opinas de que en edades tempranas, fíjate, me voy a ir a un primero de la ESO, se hable de no únicamente de aspectos preventivistas, sino también de el placer y de la satisfacción sexual? Es que ellos tienen que saber que la sexualidad es algo natural. Entonces, volvemos a lo mismo. Si esto lo hablamos como un tabú, si el sexo es como un tabú, ellos van a interesarse por eso que es. Pero si lo hablamos como una naturalidad, como es un placer más, que hay que hacerlo de mutuo acuerdo, con todo el respeto del mundo. No, con amor no es necesario, porque son cosas diferentes, ¿no? Pero eso, claro. Ellos tienen que saber y ser conocedores. Y de quién mejor que vean a personas formadas que le transmitan esa forma de normalizarlo. O sea, al final lo que tenemos que hacer es normalizarlo. Porque aquellos que tú tapas o no normalizas, ellos les provocas una inquietud mayor. Dios, un morbo. El sexo, que esto está un morbo que te mueres. Exacto. Y al final veo morbo, voy andando por el instituto y con todas las hormonas que hay, que tienen ellos, pues al final son una locura. Pene andante. Sí, no, es que... Y vulva andante. En cambio, si tuviésemos la capacidad de normalizarlo, pero no desde primero de la ESO. Por supuesto. Te he dicho primero de la ESO. Hay coles que están haciendo maravillas. Me consta. Hay coles que están creando un cambio porque están empezando a trabajar la sexualidad desde pequeñitos. Desde infantil. Entonces, cuando tú llegas... Y hay muchos programas, incluso de empezar en edades tempranas,
y ir viendo la evolución, que creo que es lo interesante. Yo empiezo a trabajar, vale, destino estos fondos en trabajar esto con este determinado grupo y voy viendo cambios. Y al final, cuando esos niños lleguen a primero de la ESO, tú no vas a tener que normalizar nada porque ellos lo van a ver de una forma muy... Te van a decir, perdona, pero sí, me vienes a hablar a mí, pues es lo normal, ¿no? Entonces, creo que es importante. ¿Ahora qué estamos haciendo? Vamos poniendo tiritas. Entonces, nada, que hay pacto de Estado, venga, ¿qué cursos hacemos? Venga, nos movemos, no sé qué. Y ahora un curso de esto, y ahora un curso de otro. Entonces el alumnado al final va loco, venga, ahora viene este curso. Y ahora viene este curso. Pero al final ellos llegan, vale, curso, pum, los que conectan, los que desconectan durante una hora están en modo off y ya está. Y ahí se ha quedado, no vemos una evolución no hay una evaluación de esa formación. Nosotros sí llevamos a cabo, preguntamos al alumnado, tenemos una especie de feedback, pero yo creo que el feedback es súper importante, pero que ese feedback llegue de forma real. ¿A quién? Pues a la delegación, a la conserjería, a quien... Y a la propia persona que da la ponencia, que digan, mira, pues has fallado en esto, o esto tienes que mejorarlo, o has salido de este tema que no has tocado. Es que de eso se trata. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, me está encantando todo lo que estás diciendo porque va muy en la línea de lo que yo creo que es lo que debería de ser. Esa parte de coeducación que, fíjate, yo que nombro mucho la palabra sexual o educación sexual, hay gente que me rebate, sí, educación sexual, pero desde un punto de vista coeducativo. Y entonces estos son muchos padres los que me lo dicen, y yo intento explicarles. La coeducación y la educación sexual es algo que va de la mano. No es nada lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno. A mí me viene mucho el símil ese que me decía mi abuela cuando iba a catequesis de pequeñito, que me decía, Jesús es Dios, ¿no? O algo así. Pues yo digo que la coeducación es educación sexual y la educación sexual es coeducación, porque no se puede entender de otra manera. Y creo que endulzar la educación sexual bajo el paradigma de lo afectivo, ¿no? Educación afectivo-sexual, programa de educación afectivo-sexual, es seguir endulzando una realidad que ya de por sí lo es, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que falta mucha información en todos los pilares que conforman la comunidad educativa. Familia, administración, por supuesto, docentes y, que duda cabe, el alumnado. Y vocabulario. Bueno, pero es que ahí están las redes sociales que están además contaminando. Es decir, si tenemos problemas... El vocabulario tiene que ser inclusivo. O sea, partiendo... Puede sentar mal. Mira que yo era, en plan... No, a mí me ha costado muchísimo trabajo, pero aquello que no se le da visibilidad no existe. No existe. Entonces, si tú te diriges... Los hombres que hay aquí, no. A ver, los hombres y las mujeres que hay aquí. No tenemos que estar utilizando siempre el género, pero sí hacer una referencia a todo el público. Es decir, y eso se aprende, cuesta un montón. Cuesta un montón, pero al final, si desde pequeño tú aprendes a dirigirte tanto a los alumnos como a las alumnas, al final termina saliendo sola y al final, si tú dices, venga, ¿cuántos alumnos hay aquí? Pues la alumna al final, pues... No es que se da por entendido que hay alumnas, no, es que, cuidado. Que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que además creo que ha llegado el tiempo de que eso también cobre cierta importancia, porque lo que te he dicho antes, venimos de una sociedad machista y heteropatriarcal durante muchísimos años y creo que ha llegado el momento de poner simplemente las cosas en su sitio, sí, las cosas en su lugar. Y sienta mal, o sea, cuando tú trabajas en coeducación, sienta mal, que bueno, que no se le dé ese lugar y esa importancia a la voz, que es lo más importante que tenemos. Pero porque quizá esa gente que yo intento siempre mucho, Vanessa, ponerme en el lugar de esas personas tan reaccionarias, ¿no? Que no entienden esto. Y yo les digo siempre lo mismo, digo, es que la palabra, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en psicología, genera un cambio en las neuronas, un cambio en el funcionamiento de nuestro cerebro. Por tanto, no nos cuesta ningún trabajo, tú lo has dicho muy bien, ampliar o utilizar nuestro vocabulario de una forma un tanto diferente, porque eso seguro que de manera indirecta va a generar un cambio en nosotros. Sí, totalmente, sobre todo en los que vienen por debajo. Totalmente. Y eso es así. Así que...
Vanessa, ¿qué te digo? Que se me han pasado la entrevista, bueno, así volando. Estás más tranquila, has visto Sí, que no ha sido para tanto. No nos hemos quitado la ropa ni nada, tía. O sea, yo venía a hablar de mi libro, mentira, no tengo libro. Pero cuando he llegado me sentí un poco abrumada, sí. porque no me has dicho nada que bueno, que pequeña era... sorpresilla, ya sabes tú que en todo lo que gira en torno a la sexualidad siempre tiene que haber algo de incertidumbre. No, y tú casualmente que estabas con las coordinadoras de igualdad, porque detrás de todo esto quiero mandarle un abrazo a todas ellas. Estamos haciendo un trabajo en el Ejido brutal. Ajá. Y quiero dar visibilidad a ello. Por supuesto. Porque nos hemos unido coordinadoras de varios institutos, nos juntamos, vemos qué estamos haciendo, vemos qué funciona, qué no funciona, qué tal. Y decía, pues he quedado ahora a grabar un programa de radio, nada, me van a hacer una entrevista en la radio para ver todas las actividades que hemos hecho en el centro y tal. Dice, sí, con Jesús. Dice, pues si no tiene un programa. Digo, ¿que tiene un programa? Digo, no, porque no me ha dicho nada. Digo, tendrá que ser. Y yo con estos pelos. No, digo, yo que vengo del instituto directamente. Pero bueno. Nada, súper agradecido de que estés aquí. Viene guapísima, así que genial. No tienes que preocuparte por eso. Te voy a pedir, antes de que nos firmes nuestro bidón de las firmas, valga la redundancia, que mire a tu cámara, que no sé cuál de las dos es, la de la izquierda, la de la derecha. Vale. ¿Cuál? ¿Esta? Esta de aquí. Esta de aquí. Esa. Sí. Para que... Como en la televisión. que hay muchas cámaras, esto es un follón. Para que precisamente le mande un mensaje a todas esas coordinadoras de igualdad y todas esas personas que trabajan por la igualdad real y efectiva, que lo has dicho muy bien al principio del podcast, y yo lo utilizo muchísimo. Igualdad real y efectiva, simplemente para, bueno, que les transmitas lo que tú quieras. Tienes todos los segundos, minutos que quieras para decirle algo, por favor. Uf, qué responsabilidad. Bueno, nada, qué decir. Hace no mucho nos preguntaban cuál era la palabra más importante en torno a esta labor, ¿no? Y para mí es compromiso. Creo que cuando te llega esta coordinación, lo primero que tienes que preparar, que plantearte es qué es lo que quieres hacer tú y cómo de comprometida estás con la sociedad. Yo creo que eso es fundamental porque es una labor que requiere muchísima dedicación, muchísima pasión y sobre todo lo mejor es que genera el cambio. O sea, es que somos capaces de generar el cambio. En nuestras manos está por lo menos plantar semillitas, así que no hay miedo, que somos un equipo, que nos tenemos los unos a las otras, a los coordinadores, a las coordinadoras, y que para cualquier cosa la unión hace la fuerza, y que estoy convencida de que la labor por lo poco que queráis, porque siempre pensamos que hacemos poco, Jesús, siempre los coordinadores de igualdad pensamos, no, que no nos vengamos abajo, y que si nos venimos abajo, que nos lo permitamos, pero solo para coger fuerza y para ir para arriba. Jolín, no puedo estar más de acuerdo contigo. Vanessa, 1.000 millones de gracias, por favor. Rubrica, si no te importa. Espérate. Ahora tengo que pensar. Lo que tú quieras, lo que te venga del corazón. A ver, lo pongo aquí. Qué bien. ¿Lo lees, porfa? Aquí en el micro para que se escuche. Por ser... ¿Aquí? Sí. Vale. Dice, por ser ese espejo en el que se puedan reflejar ojos sin estereotipos. ¿Me va a permitir que te dé un abrazo? De agradecimiento y de cariño, porque nos conocemos desde hace poquito, pero te considero una persona súper válida en muchísimos sentidos. Y espero seguir por mucho más tiempo compartiendo. Muchísimas gracias, Jesús. Igualmente. Y enhorabuena por todo lo que haces. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Familia, y bueno, a vosotros y a vosotras
daros las gracias por estar una noche más con nosotros aquí en Sex Different. Como veis, bueno, esto está siendo un camino muy diverso donde hablamos de muchísimas cosas y, por supuesto, la igualdad real y efectiva debe de estar presente en este programa. Os mando un súper besazo enorme y que seáis muy, muy felices.